Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Mocaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. Míralo, lanzó. Ahora sí se prendió el fuego. Se acabó. Nicolás Maduro ha sido arrestado. Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense con el nombre clave Determinación Absoluta se adentró en el corazón de Caracas y arrancó del poder al hombre que heredó el proyecto de Hugo Chávez. El pilar financiero del socialismo radical en América Latina, el líder que por más de una década desafió a Washington, duerme hoy en una celda de Nueva York, enfrentando cargos federales por narcoterrorismo. Su caída, confirmada por el propio presidente Donald Trump, no es solo la de un hombre. Es el colapso del símbolo más potente de una ideología que marcó a un continente por un cuarto de siglo. Con su arresto, todo el ajedrez político de América Latina está a punto de cambiar de una forma violenta e impredecible. La pregunta que retumba desde la Patagonia hasta el río Bravo es una sola. ¿Es este el jaque definitivo para el socialismo del siglo XXI? ¿O apenas el comienzo de una nueva y más peligrosa lucha por el poder? A continuación, desglosamos las claves de un evento que ya está reconfigurando el continente. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, hay que echar la cinta para atrás. Es imposible comprender la caída de Maduro sin entender por qué su figura, y antes la de Hugo Chávez, era el centro de gravedad del poder en América Latina. A principios del siglo XXI, una ola de gobiernos de izquierda, la famosa Marea Roja, barrió el continente. Desde Lula en Brasil hasta los Kirchner en Argentina, pasando por Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, una nueva constelación de poder desafiaba a Estados Unidos. Pero este movimiento no era solo ideología. Necesitaba un motor, un banco que financiara la revolución. Y ese motor fue la Venezuela de Hugo Chávez. Con los precios del petróleo por las nubes, Chávez usó la chequera de PDVSA, la petrolera estatal, no solo para sus programas sociales, sino para exportar su revolución bolivariana. Creó alianzas como el ALBA y Petrocaribe, que no eran simples acuerdos comerciales, sino pactos de supervivencia. A través de Petrocaribe, Venezuela prácticamente regalaba el petróleo a países del Caribe y Centroamérica. Ese subsidio era el salvavidas que mantenía a flote a gobiernos amigos. Les permitía comprar lealtades y financiar agendas. Cuba, por ejemplo, recibió un chorro de dinero y energía que fue clave para que su régimen sobreviviera. Nicaragua, Bolivia y otros encontraron en Caracas un respaldo diplomático y, sobre todo, un cajero automático que no hacía preguntas incómodas sobre derechos humanos o democracia. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, heredó ese papel de padrino regional, pero con los bolsillos casi vacíos. La caída de los precios del petróleo, una gestión económica desastrosa, las sanciones y la corrupción destruyeron la capacidad de Venezuela para seguir pagando la fiesta.
La producción de PDVSA se derrumbó. Aún así, el régimen de Maduro, aunque pobre y debilitado, seguía siendo el epicentro simbólico de la resistencia antiamericana. Su mera supervivencia era una prueba de que se podía gobernar contra Washington y no morir en el intento. Era el último gran bastión del chavismo. Por eso, su arresto no es un evento aislado. Es como quitar la pieza que, aunque oxidada, todavía sostenía el andamio ideológico de toda la región. La noche del 3 de enero de 2026, Caracas fue un caos. A eso de las 2 de la madrugada, explosiones y el ruido de helicópteros despertaron a la capital. Los primeros reportes hablaban de ataques cerca de bases militares clave. En redes sociales, la gente compartía videos de destellos en el cielo, imágenes que recordaban a la invasión de Panamá. Pocas horas después, el propio presidente de Estados Unidos confirmaba el éxito de la operación Determinación Absoluta. Fuerzas especiales habían ejecutado una misión quirúrgica para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. Según el Pentágono, la operación fue el resultado de meses de planificación. La Fuerza Delta, una unidad de élite, fue la encargada de la extracción. Maduro y Flores fueron trasladados por aire a una base estadounidense y de ahí a Nueva York. El objetivo no era una invasión, sino ejecutar una orden de arresto emitida en 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La fiscal general, Pam Bondi, confirmó que ambos serían juzgados en una corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. En Caracas, el régimen decapitado reaccionó entre la negación y la furia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo llamó una gravísima agresión militar. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asumió como presidenta encargada en un intento desesperado por mantener unido al chavismo. Pero la imagen que le dio la vuelta al mundo fue la de un Nicolás Maduro esposado, bajando de un avión militar en suelo estadounidense. El hombre, que se llamaba a sí mismo presidente obrero, ahora se enfrenta a pasar el resto de su vida en una prisión federal. Dentro de Venezuela, la captura de Maduro ha dejado un vacío de poder que da vértigo. Aunque Delcy Rodríguez ha jurado como presidenta encargada, su control es muy frágil. Sin su líder, el chavismo se asoma a una fractura interna que podría ser violenta. Las lealtades se dividen. Por un lado, está el ala dura de Diosdado Cabello, con fuertes lazos en el aparato de seguridad. Ya se le ha visto patrullando Caracas con chaleco antibalas, un mensaje claro de que no piensa ceder. Por otro lado, está el poder militar general, Vladimir Padrino López, que ahora debe decidir si su lealtad es a un chavismo sin cabeza o a la supervivencia del ejército. Mientras tanto, la oposición democrática, con figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ve una oportunidad histórica para una transición, pero están en una posición delicada. Su camino al poder podría depender de una intervención extranjera, algo que el chavismo usaría para llamarlos traidores. La caída de Caracas ha provocado un sismo en La Habana y Managua. Para Cuba y Nicaragua, el arresto de Maduro es una catástrofe. Venezuela no era solo un aliado, era su sustento. Cuba, que ya sufre una de sus peores crisis, pierde lo que quedaba del petróleo subsidiado y el escudo diplomático que la protegía. Con el pilar venezolano en el suelo, ¿qué pasa con el socialismo del siglo XXI? ¿Es el fin del juego o solo un cambio de estrategia?
Existen 3 escenarios posibles. Número 1. El colapso en cascada. El fin de una era. Este es el escenario que celebran en Washington. La idea es que el arresto de Maduro es la primera pieza del dominó. Sin el dinero ni el apoyo político de Venezuela, los regímenes de Cuba y Nicaragua, ya muy débiles, se vuelven insostenibles. La presión económica y el aislamiento los asfixian, forzando a una transición a la democracia o provocando revueltas populares. En este futuro, el socialismo del siglo XXI no muere por perder una elección, sino por quedarse sin dinero. Número 2. La metamorfosis, reinventarse o morir. Este escenario es más realista. Sostiene que, aunque el chavismo ha recibido un golpe mortal, la izquierda en América Latina no va a desaparecer. Simplemente tendrá que cambiar. Ante el fracaso del modelo venezolano, las fuerzas de izquierda se verían obligadas a abandonar el autoritarismo y la retórica radical para poder sobrevivir. Podríamos ver una evolución hacia modelos como el de Gabriel Boric en Chile o el de Lula en Brasil, gobiernos con una agenda social, pero que juegan dentro de las reglas de la democracia y la economía de mercado. Número 3. El efecto boomerang, el regreso del antiimperialismo. Este es el escenario que más preocupa a los diplomáticos. La idea es que la intervención directa de Estados Unidos, lejos de liquidar a la izquierda, le dé un nuevo aire. La imagen de un presidente latinoamericano arrestado por una potencia extranjera, por muy dictador que fuera, puede reavivar un fuerte sentimiento antiimperialista en toda la región. La acción de Washington podría ser vista no como justicia, sino como una violación de la soberanía, algo que líderes como Lula y Petro ya están diciendo. Esto podría unir a toda la izquierda bajo una misma bandera, la defensa de América Latina frente a la injerencia gringa. Paradójicamente, el arresto de Maduro podría sembrar la semilla de una nueva ola de movimientos de izquierda, legitimados por un poderoso discurso antiintervencionista. La lucha ya no sería por el socialismo, sino contra lo que muchos verían como el imperialismo del siglo XXI.